Mendoza, evangelista del Ministerio Operación Mateo. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a todos los que se están conectando a Radio Rema. Amén. Aquí estamos, ¿verdad? Transmitiendo una vez más para todos ustedes, para todas las naciones, para todo el mundo. Amén. Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. También le mandamos un gran saludo a toda la gente, a todos los hermanos, hermanas que se están conectando en esta preciosa tarde, especialmente al Ministerio Manantial de Vida que nos escucha, ¿verdad? A través de esta radio, a través de estos ministerios, amén, a través de la estación del cielo, amén. Le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos, hermanas que se están conectando, especialmente a Manantial de Vida, como decíamos, al pastor y presbítero José A. Rodríguez y su esposa María Dones, a la congregación Ministerio Internacional La Senda, Ministerio Internacional La Senda, pastor Roberto Arias y su esposa Sonia, a la iglesia La Senda Redman, pastor Benjamín Plaipa, su esposa Nereida. Le damos la bienvenida a esta preciosa tarde, a la iglesia La Mano de Dios, la iglesia Peniel de Redman, a la iglesia Nuevo Remanente del pastor Enrique Molina, su esposa, ¿verdad? Le damos la bienvenida a esta preciosa tarde a todos los que se conectan en esa preciosa hora. Amén, en esta preciosa hora les damos la bienvenida a todos los hermanos, hermanas que nos ven a través de la señal del internet, a través de la señal de Facebook, a través de la señal de YouTube. Estamos en YouTube, también en la página Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Amén. También les mandamos un gran saludo a la iglesia de Long Branch, del pastor Axel Ramírez, su esposa Francis, a la iglesia La Senda de Frijol, la pastora Josefina Farfán, a la iglesia La Senda de Manascuan, pastor Eduardo Ortiz, a la iglesia La Senda de Belmar. Amén, a la iglesia La Senda Belmar, pastor Carlos Ocampo, ven, su esposa Marta, al pastor José Escalona, su esposa Noemí, que están allá, ¿verdad?, en la ciudad de Lakewood. A todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿verdad?, a través de este ministerio, a la Senda de Pittsburgh, pastor Wilke Arias y su esposa Malena. A todos los hermanos legendarios, los saluda su hermano legendario 8039. Dios les bendiga, Dios los guarde. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar al pendiente, ¿verdad? Un gran saludo también a nuestro hermano misionero José Hernández del Salvador, de La Paz del Salvador, a nuestro hermano, al pastor, ¿verdad?, del Ministerio Mundial de Evangelismo, a la congregación de Escapa por tu Vida del Salvador, a nuestro hermano Antonio Caballero de allá en Santa Rita, allá en Honduras. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano. Estamos, ¿verdad?, aquí sintonizando, ¿verdad? Estamos aquí hablando en la radio Rema, la voz de los 5 ministerios, ¿verdad? Les mandamos un gran saludo a la iglesia Ministerio Internacional La Senda de Honduras. Amén, a la Senda de Honduras le mandamos un gran saludo. También a la Ministerio Internacional Honduras, de la Senda Honduras, del pastor Antonio Vázquez. Mandamos un gran saludo, ¿verdad? Desde aquí, ¿verdad?, de la estación. Amén. Y hoy traemos un precioso tema, ¿verdad? Un tema, ¿verdad?, como ya veníamos comentando, como ya veníamos estudiando el libro de Deuteronomio, que quiere decir en hebreo Devarim. Amén. Y estamos, ¿verdad?, la semana pasada dimos la introducción. Hoy damos el primer tema. El tema es el mensaje para la nueva generación, que lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 1, versos 1. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Estas son las palabras de Moisés. Habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. Amén. Y como vimos que Deuteronomio quiere decir las palabras, amén, el Devarim, en el libro de Devarim, estas son estas palabras escritas que Moisés habló al pueblo de Israel, son los últimos
días de la vida, cumpliendo ya casi 20 años de edad. Podríamos pensar que es el legado de Moisés antes de morir, pero no exactamente así. Estas son palabras de Devarim, no vienen de la mente de Moisés, sino del corazón mismo del Dios eterno. Amén. Devarim, las palabras que habló Moisés a la generación, ¿verdad? A la generación. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí transmitiendo de Radio Rema, la voz de los 5 ministerios, a través de la radio Rema, ¿verdad? A través de la radio, a través de esta señal del cielo. Amén. Les mandamos un gran saludo a nuestro hermano Eduardo Ríos, a Sammy Valencia, que se conecta, a todos los hermanos, hermanas que se están conectando en este momento, ¿verdad? Les mandamos un gran saludo desde aquí, desde la estación. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Para anunciar las palabras de vida, las palabras del Dios eterno. Amén. Bendiciones, hermanos. Sammy Valencia, gracias por sintonizarnos. La nueva generación, los hombres adultos, los hombres que habían caminado en el desierto, que salieron de Egipto, amén, perecieron ahí en el desierto por desobedientes, por no obedecer, ¿verdad?, al Dios eterno, al Dios del cielo, amén, y tuvieron que perecer caminando 40 años en el desierto por su desobediencia, por su rebeldía. Amén. Entonces esta nueva generación son sus hijos, los hijos de esos hombres, de esas mujeres que salieron de la tierra de Egipto. Amén. Como ya mencionamos, Devarim es la repetición de la palabra. Hebreo es Mishet HaTorah, que quiere decir la repetición de la Torah. Y la Torah significa instrucción, enseñanza. La misma Torah ya había sido enseñada a los israelitas al pie del monte Sinaí, cuando este hombre Moisés, amén, Moisés subió al monte Sinaí a recibir la palabra de Dios escrita por el mismo dedo del Dios Todopoderoso, del Dios del cielo. Amén. Escrita por el dedo de él, ahí le dio las leyes, la tabla de la ley a Moisés. Amén, donde estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Eterno. Amén. La Torah había sido enseñada a los israelitas al pie del monte de Sinaí, pero ahora era necesario repetirla a la siguiente generación. Para Moisés era muy importante repetir la Torah o la palabra de Dios en ese momento, no solo antes que la nueva generación entrara a la tierra prometida, sino antes de que él muriera, de que él dejara, ¿verdad?, la tierra. Pues ya tenía casi 120 años de edad. Moisés no solo enseñó la palabra verbalmente, sino que también la escribió para hacerla disponible en las siguientes generaciones. Bendito sea el nombre de Jesús, valga la redundancia, ¿verdad? No solamente Moisés enseñaba la palabra, sino que también él escribía, y vemos que Génesis fue escrito por él. Vemos que algunos proverbios, algunos salmos, ¿verdad?, también fueron escritos por él. Salmos capítulo 78, versos 5 al 8. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y la contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no le fue fiel a Dios. Esa es la generación de esos hombres, de esas mujeres que tuvieron que perecer en el desierto por desacato, porque ellos, amén, porque ellos no obedecieron la ley del cielo, no obedecieron la ley de Dios. Amén. Es por eso que tuvieron que morir en el desierto. Amén. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos que ser obedientes, tenemos que acatar las cosas del Señor, tenemos que ser, ¿verdad? No solamente estar disponibles, sino estar dispuestos.
Una cosa es estar disponible y una cosa es estar dispuesto. Yo puedo estar disponible varios días, pero no estoy dispuesto a... Ese es el problema, que mucha gente está disponible, pero no está dispuesto. Estos hombres caminaron con Dios, vieron las promesas de Dios, escucharon las promesas de Dios a través de la palabra, vieron las maravillas del Dios omnipotente obrando de una forma extraordinaria, poniendo la nube sobre ellos para cubrirlos del sol candente en el desierto, y en las noches cuando bajaba la temperatura dice que formaba una columna de fuego para que ellos pudieran caminar con luz y para que estuvieran calientitos. El Señor Dios Todopoderoso es el que únicamente que puede hacer esas maravillas, esas señales tan grandísimas, y aún así el pueblo del Señor, aún así estos hombres, ¿verdad? Dice que no tuvieron un espíritu fiel con Dios. Devarim no es el legado de Moisés, sino de Dios para su pueblo Israel. Pero no solo para esa generación, sino para todas las generaciones venideras. Amén. Para todas las generaciones venideras. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de repetir la palabra, Moisés comenzó un discurso dando la introducción histórica. Amén. Moisés dio lo histórico, ¿verdad? Lo histórico de este mensaje, ¿verdad? Tal vez muchas personas encuentran aburrida la historia, pero la Biblia hace mucho énfasis en su importancia, en la historia bíblica. La historia bíblica no solo es una colección de datos y fechas, sino que nos sirve de ejemplo y de lección. Vayamos al libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 10, versos 1 al 12. Dice la bendita palabra: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. Amén. Estas historias, hermanos, son como ejemplos vivientes, ¿verdad? Que el Señor nos dejó de legado para que nosotros pudiéramos confiar en esas cosas, pudiéramos confiar en la bendita palabra del cielo, en la bendita palabra del Señor. Amados hermanos, todas las historias bíblicas tienen un reflejo en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra forma de vivir. Las anécdotas de esos hombres como fue David, Gedeón, Moisés, Samuel, Pedro, Pablo, todos esos hombres que están metidos en la Biblia, esos hombres tuvieron una experiencia, amén, y a través de esa experiencia dejaron hechos históricos. Esos hechos históricos nos muestran a usted y a mí que hay un Dios del cielo, hay un Dios omnipotente, hay tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, pero con ayuda del cielo podemos lograr salir adelante, podemos lograr vencerlas, podemos lograr, ¿verdad? Terminar con todo eso. Amén. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Eterno, por el Dios del cielo. Amén. Como dice el famoso refrán, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y es verdad, si no aprendemos del ejemplo de los demás, estamos condenados a repetir la misma historia, el mismo fracaso, los mismos errores. Por otro lado, la historia nos da identidad. Si sabemos de dónde venimos, conoceremos quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, podremos deducir hacia dónde vamos. Esa es una verdad impresionante. Si nosotros no tenemos un rasgo histórico, no vamos a saber de dónde venimos. Si no conocemos la verdadera historia bíblica, la verdadera historia de Dios, no vamos a saber quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos, si llegamos a encontrar nuestro propósito, el propósito eterno de Dios en nuestras vidas, vamos a saber hacia dónde vamos. Amados hermanos, tal vez suena chistoso, ¿verdad? Suena medio
medio raro todo lo que estamos pensando o actuando o diciendo o hablando, pero es la realidad. Donde Moisés comienza señalando dónde los israelitas están acampados en ese momento. Fíjese usted dónde estaban acampados. Estaban enfrente de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1, versos 1 al 2. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en Araba, frente a Sub, entre Parán, Totel, Labán, Atzerot, Disabat. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir hasta Cades. No todos estos lugares aquí mencionados se conocen hasta el día de hoy. Muchos nombres han cambiado. Pero nos debe de bastar saber que se encontraban acampados desde el otro lado del río Jordán, en las planicies cercanas al río Arnón, al monte de Moab. ¿Qué quiero decir? Que ellos estaban enfrente de la tierra prometida, pero esa gente no entró, amados hermanos. Ellos estaban en la puerta, en la entrada de la tierra prometida, a unos pasos, a unos metros, a unas horas. Pero esa gente no entró por el desacato, por la desobediencia. Muchas veces nosotros estamos a minutos, a segundos, ¿verdad? De tener nosotros la bendición del cielo en nuestras vidas, de que se cumpla toda la palabra de Dios en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Pero no se lleva a cabo, amados hermanos, no se lleva a cabo porque hay algo que nos detiene. Hay algo, ¿verdad? Hay algo que nos está deteniendo esa bendición del cielo. Hay algo y que nosotros no hemos encontrado qué es, amados hermanos. Y ese es el problema, que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y por qué nos estamos deteniendo, por qué nos estamos estancando, por qué nuestro caminar, nuestro peregrinar, nuestro avanzar está yendo muy lento. Hay algo que nosotros estamos a punto de obtener, pero no lo obtenemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que hay algo que estamos haciendo mal, amados hermanos. Cuando Moisés comienza el discurso del libro de Devarim, ya habían pasado 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. La generación del desierto, los adultos que habían salido de Egipto ya habían muerto, como lo mencionamos. Por lo tanto, el mensaje era para la nueva generación, quienes entrarían a conquistar la tierra prometida. Amados hermanos, amados amigos, nosotros cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando hablamos de la palabra del cielo, mucha gente que ya tiene tiempo en el evangelio, mucha gente que ya cree saberlo todo, amén, ignora las palabras, ignora las cosas, porque dice, yo ya lo escuché, yo ya lo leí. Pero amados hermanos, muchas veces eso es lo que nos detiene al crecimiento. No creemos en la palabra de Dios a través de sus siervos, a través de sus mensajeros, a través de la gente que se dedica a estudiar la palabra y que tiene el deseo y la pasión de compartirla. Nosotros no lo hacemos para vanagloriarnos, no lo hacemos para un crecimiento personal. No lo hacemos para salir en la televisión. No lo hacemos para que seamos reconocidos por el hombre. Lo hacemos para ser reconocidos por Dios y para hacer el trabajo que Él mismo nos ha enseñado. Amados hermanos, es hora de que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios, tomemos en cuenta la palabra del cielo. Amén, la palabra del cielo, para que nosotros podamos predicarla, para que nosotros podamos llevársela a todos aquellos que necesitan, ¿verdad? Que necesitan esa palabra, que necesitan la ayuda divina. Cuando Moisés comienza el discurso de Devarim, ya había pasado esos 40 años, ya había muerto mucha gente en el desierto. Amén. Deuteronomio capítulo 1, versos 13, sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Ahí está, como les digo, que ya habían pasado 40 años. El viaje que les debió tomar 11 días,
partiendo desde desde el Horeb, el monte Sinaí, hasta Canaán. En realidad les llevó 38 años más. Deuteronomio capítulo 1, versos 2. Hay 11 días del camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades. 11 días, amados hermanos, 11 días que ellos pudieron haber tenido la bendición del cielo. 11 días que ellos pudieron tomar la tierra prometida. 11 días que ellos pudieron llegar con gozo sin que hubieran muerto sus familiares. Pero no lo lograron, amados hermanos, ¿por el qué? Por la desobediencia. Y la desobediencia les llevó a vagar por 40 años en el desierto. Eso no fue porque la otra generación se perdió en el desierto. No se perdieron. Ellos llegaron a las puertas de la tierra prometida en Cades, pero no entraron por la falta de fe, por la falta de amor, por la falta que Dios encontró en sus corazones, por la rebeldía. Amén. Ahora la nueva generación estaba lista para conquistar la tierra prometida, pero esta ocasión no iban a entrar por el sur, desde Cades en el desierto de Parán, sino por el este, desde los territorios de Moab, atravesando el río Jordán. Esa no era la entrada que les había dicho el Señor del cielo que tenían que pasar. El Señor los iba a pasar por un lado, pero los tuvo que regresar a pasar por otro sitio. Amén. Porque ellos desobedecieron, ellos no acataron las órdenes. Dios les bendiga a todos los hermanos que se están conectando a través del ministerio, a través del radio, a través de esta señal del cielo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos aquellos. Les mandamos un gran saludo a los hermanos de Argentina, de Panamá, de Costa Rica. Les mandamos un saludo, ¿verdad? A la tierra de Ecuador, a la tierra de Colombia, Venezuela, ¿verdad? Honduras, El Salvador, Guatemala, a todos mis amados hermanos, mi hermano, ¿verdad? Que siempre se está sintonizando, que siempre se está conectando con nosotros de Zitácuaro, Michoacán, a nuestro hermano Aníbal que está en la tierra de las tierras bajas de Perú, en las altas, ¿verdad? En las planicies altas de Perú. Amén, está ahí como misionero. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. La obra muchas veces, ¿verdad? Nos lleva a lugares impredecibles, pero confía en Dios que Él dará para que nosotros seamos victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, te mandamos un gran saludo. Le mandamos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que te fortalezca grandemente en ese trabajo tan arduo que es las misiones. Amado hermano, muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? A la gente que está a nuestro alrededor, pero ese es nuestro trabajo, unir al cielo con la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les mandamos un gran saludo a todos aquellos, ¿verdad?, que nos escuchan en el Estado de México, en Chalco, Estado de México, en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, en Texcoco, Estado de México. Amén. A todos aquellos hermanos que nos escuchan, mis familiares allá en Ebenezer, en Ococlán, Estado de Puebla. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por escuchar la estación Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Amén. Estamos aquí, ¿verdad?, para transmitir una vez más la señal del cielo. Amén. Ahora la nueva generación estaba lista para conquistar la tierra prometida, pero en esta ocasión no iban a entrar por el sur, como ya les sabía, tenían que haber entrado, sino que el Señor les mandó a rodear la tierra y ahora tenían que atravesar el río Jordán. Habían pasado 40 años desde la salida de Egipto y ya era hora de entrar a la tierra prometida. Bastante habéis permanecido. En el versículo 6, Moisés recuerda una frase muy interesante que el Señor dijo: bastante habéis permanecido en este monte. El monte se refiere al monte Sinaí, donde Israel recibió la palabra. Este evento fue uno de los más importantes de la historia de Israel, sin duda alguna. Sin embargo, aunque la palabra es muy importante, no debemos olvidar que ella
que la palabra no es la meta, sino solo es un instrumento que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. La palabra, en conocer la palabra, no es la meta, sino que eso es una herramienta básica para llegar al propósito, para llegar a conocer la voluntad del Todopoderoso en nuestras vidas. Amén. Hay personas que se dedican a estudiar la Biblia, amados hermanos. Hay personas que se vuelven expertos, teólogos, pero ¿de qué sirve si no la ponen en práctica en sus vidas? El valor de la palabra de Dios no está en el conocimiento, sino en la práctica. Por lo tanto, no nos debemos conformemos en aprenderla, sino en vivirla. En este mismo mensaje es el que da Santiago en su carta. Santiago capítulo 1 versos 22 al 25. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su propio rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amados hermanos, muchos hombres, muchas mujeres conocen la Biblia del derecho al revés, conocen muchísimos versículos bíblicos, pero no los viven. Amados hermanos, estamos viviendo en una época, en un tiempo, amén, que mucha gente habla muy bonito, mucha gente habla precioso, mucha gente tiene ese vocablo, ese léxico para comunicar, tiene ese don para comunicar la palabra y la pone tan exacta que uno piensa, ¿verdad?, que viene de Dios. Pero dice la palabra en el libro de Juan que supesemos al Espíritu, a los espíritus, y que los probemos si es que son de Dios. Amados hermanos, ciertamente la palabra de Dios es de Dios y hace lo que tiene que hacer, porque para eso el Señor la puso y para eso nos la envió. Pero muchas veces no porque el hombre de Dios hable la palabra, sino porque debe de ser también ese hombre, debe de ser aceptado, debe de ser comprobado por el Dios Todopoderoso. Ciertamente Dios llevó al pueblo de Israel a Horeb, al monte Sinaí, ahí les dio la palabra de Dios, pero Él no quería que se quedaran ahí. Había llegado el momento de tomar la tierra que Dios les prometió. Deuteronomio capítulo 7, versos 8. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos, en Araba, en la región montañosa, en el valle del Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Amados hermanos, esa tierra ya había sido prometida, ¿verdad? La había sido prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? Dice ahí que ellos tenían que ir a tomar la tierra que había sido prometida a los padres, a los ancestros, a las personas que caminaron en obediencia, ¿verdad? Que caminaron en obediencia con el Dios Todopoderoso. Entonces es así, amados hermanos, como nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos que nosotros que ver, ¿verdad? Que ver cómo, ¿verdad? Cómo es que Dios muestra su amor tan precioso, ¿verdad? Al ver que nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos perfeccionarnos en Dios y Dios en nosotros. Amén. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Cómo el Señor hace con nosotros todo lo que Él tiene, ¿verdad? En su plan precioso para con nosotros. Nosotros solamente tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos, ¿verdad?
llevar por esa tierra tan preciosa como es, ¿verdad? Como es la tierra prometida que juró a nuestros padres. Nosotros estamos en un país ajeno, ¿verdad? Un país que nosotros estamos aquí como, ¿verdad? Ilegales, ¿verdad? Te puedo decir como forasteros, ¿verdad? En esta tierra, pero si te das cuenta, amado hermano, estamos en una tierra que el Señor nos trajo hacia ella. Es su propósito de venir, ¿verdad? Para ser bendecidos y poder bendecir a muchos. Nótese que la dimensión de la tierra prometida está en su máxima expresión, que va desde el río Nilo hasta el río Éufrates, como Dios se lo prometió a Abraham. Génesis capítulo 15, versos 18 al 20. Esa es la promesa que le dio Dios a Abraham. En el libro de Génesis, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cabdoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Israel hasta el día de hoy nunca ha llegado a poseer toda esa tierra, toda esa extensión, pero la profecía dice que tanto Egipto como Asiria van a reconocer y someterse ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios de Israel. Eso sucederá en los últimos tiempos, probablemente en la segunda venida de nuestro Señor. Moisés también hizo mención en la necesidad de nombrar líderes entre el pueblo, específicamente jueces. Moisés no había podido llevar solo la carga de guiar al pueblo. Deuteronomio capítulo 9, versos 12, el Señor vuestro Dios ha multiplicado, y aquí hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Amén. Moisés llegó a sentir tanta presión. Moisés llegó a sentir tanta presión por el pueblo, tan numeroso. Amén. Que decidió, amados hermanos, ¿verdad? Decidió él buscar ayuda entre la misma gente del pueblo. Decidió buscar ayuda entre la misma gente para que le pudieran ayudar a gobernar, a poder ayudar a llevar al pueblo, ¿verdad? ¿Cuál fue la solución? Deuteronomio capítulo 13, capítulo 1, versos 13 al 15. Escoged entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Y vosotros me respondisteis y dijisteis: bueno es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los príncipes de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestras tribus. Pero ¿por qué Moisés hace referencia a los jefes en este momento antes de repetirle la ley? Puede ser por dos razones. Número uno, porque él sabía que había llegado sus últimos días y quería recordarles que pueden seguir delante sin él. Primero, tienen a Dios como eterno, como su Rey eterno. También cuentan con líderes que los irán guiando en el camino. Ese hombre tuvo que dejar el legado, ¿verdad?, de lo que Dios le había dado para que le diera al pueblo. Amados hermanos, muchas veces, ¿verdad?, nosotros tenemos que luchar, tenemos que sufrir, pero los demás, los que vienen atrás, ya no les tocará tanto sufrir. Amados hermanos, yo estudio días, horas, ¿verdad?, para compartir estos mensajes, y para compartirlos me lleva minutos, y se los doy a ustedes de todo mi corazón para que ustedes se fortalezcan en espíritu, se fortalezcan en enseñanza,
se fortalezcan en que puedan entender y practicar y escuchar la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Número 2, para que sepan que, aunque tienen jefes, estos no dictan las reglas como los reyes autoritarios de otras naciones, sino que simplemente son jueces que ayudan a mantener un orden que ha sido establecido por Dios. Ese es el error más grande de todos los gobiernos, amén, de hoy en día en todo el mundo, que se rigen por sus leyes puestas por hombres. Pero si ellos tomaran en cuenta la ley de Dios, la palabra de Dios para regir a su pueblo, dice la palabra que cuando el hombre impío gobierna, el pueblo sufre. Y es verdad, porque los gobiernos impíos hacen y oprimen al pueblo. En cambio, cuando llega un hombre de Dios, cuando llega un hombre dispuesto a establecer la palabra de Dios en el pueblo crece, el pueblo se ensancha, el pueblo es gobernado conforme lo establecido y los propósitos de Dios. Amén. Como esta es la palabra de Dios, tiene muchísimo cómo hacer las cosas, cómo dirigirnos, cómo actuar, cómo caminar, cómo hablar, cómo comportarse, cómo guiar a nuestros hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hermanos. Tiene bastante, y si nosotros como gobernantes, como líderes de los pueblos, de las iglesias, lo diéramos constantemente y les enseñáramos los primeros principios, no importa que sea repetitivo, no importa, ¿verdad? Pero que se establezca una ley, un orden, para que ellos mismos vayan creciendo conforme a las ordenanzas del Todopoderoso. Las cosas cambiarían en nuestras iglesias. Hoy en día hay mucha libertad, mucho libertinaje en nuestras iglesias. Hay pantomimas, teatros enfrente en los altares, que solamente lo hacen para divertir y para distraer a la gente. Si no se va de sus iglesias, se vacían sus iglesias. No hay tanto amor por la palabra, no hay amor por escuchar la palabra del cielo, ya que se les olvida que realmente la palabra, dice el libro de Juan, que como con la palabra de Dios nos lavamos, nos limpiamos, nos purificamos, como limpiará el joven su camino con guardar la palabra. Amén. La asignación de los líderes ya había sido establecida desde la generación anterior. Curiosamente, se estableció este orden antes de recibir la palabra, la ley, la instrucción en el monte Sinaí. En ese momento no vamos a estudiar a fondo el establecimiento de los jueces, más lo vamos a ver más adelante. Amén. En la introducción de Barín, lo que dimos en el tema pasado, Moisés le recuerda a la nueva generación la razón por la que sus padres no entraron a la tierra prometida. El pecado de los espías en la entrada anterior, ¿verdad? Como lo vimos en la introducción. Amén. Estudiamos la narrativa del libro de Números y hoy la veremos respectivamente, pero en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, versos 19 al 21. Partimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis camino a la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea, y os dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos, que el Señor nuestro Dios va a darnos. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, sube, amén, y toma posesión de ella. Amén. Sube y toma posesión de la tierra prometida. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A los israelitas que salieron de Egipto les tomó aproximadamente 2 años para llegar a las puertas de la tierra prometida. Había llegado el momento de llegar a su destino. Sin duda había gran expectativa, pero también tendrían dudas.
¿Cómo sería la tierra? ¿Hay habitantes y cuál poderosos son? Movidos por la curiosidad, los israelitas pidieron que fueran enviados exploradores, espías, antes de estar con ese propósito. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios, porque no creyeron que esa tierra había sido dada por el Dios Todopoderoso. Hay momentos, amados hermanos, que cuando Dios nos da una palabra no la creemos. Creemos más lo malo que lo bueno. Creemos más mal el mensaje que el buen mensaje. Amados hermanos, estamos a tiempo de decirle al Señor. Estamos a tiempo de buscar ayuda del cielo. Estamos a tiempo, amén. Estamos a tiempo de cambiar nuestras malas actitudes y poseer la tierra que el Señor ya nos dio. Amén. Deuteronomio capítulo 1 versos 22. Entonces todos vosotros os acercáis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros para que exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir, de las ciudades a las cuales entraremos. Amén. Esos hombres no creyeron que ellos tenían que ir a ver, porque no le creyeron a Dios que la tierra era de ellos. Amén. Por esta razón los israelitas pidieron que fueran enviados espías a la tierra. Ellos dijeron que era para estar informados sobre el lugar que iban a entrar. Supuestamente no estaban dudando si debían entrar o no, sino que estaban preguntando cómo hacerlo. Bajo ese concepto entendió Moisés y estuvo de acuerdo. Amados hermanos, ellos no confiaron en la palabra de Dios. Cuando el Señor dice brinca, es brinca. En una ocasión un hombre estaba comentando una anécdota que le pasó a uno de sus amigos. Dice que ellos eran escalistas, de los que escalan montañas. Y fueron a escalar una gran montaña, el Everest, allá en Europa. Y fueron a escalar, dice que estaban escalando y sobrevino una gran tormenta de frío, de hielo. Amén. Y dice que cayó sobre ellos el hielo y se oscureció muy de repente. Entonces ellos iban descendiendo. Uno de ellos tomó sus herramientas, clavó un tornillo, un clavo en la roca, amarró su cuerda y se deslizó y llegó hasta el lugar que estaba a salvo. El otro de ellos venía deslizando también, bajándose poco a poco, y se quedó atorado en la cuerda. La cuerda ya no dio más, ya no encontró fondo, no encontró algo sólido. Entonces ese hombre voltea al cielo y le grita al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame. Y estaba orando y le dice: Señor, ayúdame. Y escucha una voz y le dice: corta la cuerda. Y escuchó ese hombre, dice: ¿cómo voy a cortar la cuerda? Esto no es de Dios, esto es del diablo. Y volvió a orar: Señor, ayúdame. Padre, protégeme, ayúdame. Estoy aquí atorado, Señor, y no encuentro el fondo. Ayúdame, me voy a matar. Por favor, ayúdame. Y escucha otra vez esa voz a lo lejos y le dice: corta la cuerda. Y dice: no, ¿cómo la voy a cortar? Me voy a matar, Señor. A la tercera vez vuelve a orar con más persistencia: Señor, por favor, ayúdame. Estoy pasando en esta situación y te pido, por favor, me protejas. Siempre has estado conmigo, Señor. Ayúdame. Y escucha esa voz más fuerte y más concisa: te estoy diciendo que cortes esa cuerda. Y este hombre no la cortó. Al siguiente día los rescatistas fueron a buscar a ese hombre. Ese hombre estaba colgado de la soga en la cuerda y estaba a un metro y cachito de donde estaba sólido, donde estaba el piso. Y ese hombre no quiso cortar la soga y quedó congelado sobre esa montaña. Amados hermanos, ¿qué es lo que te quiero decir? Que a veces no confiamos en el mensaje de Dios. No confiamos en la voz del cielo, no confiamos en las cosas del reino. Y muchas veces nosotros le pedimos ayuda a Dios. Ayúdame. El Señor nos manda ayuda y no confiamos. Estos hombres estaban en la tierra prometida y tuvieron que mandar espías. ¿Para qué mandan esos espías si el Señor ya les había dicho que les iba a dar? El problema fue que permitieron que la duda entrara.
Es interesante la forma en que Moisés expresa el problema. Él no dice que tuvieron miedo, sino que se rebelaron. Muchas veces el problema no es tener miedo, amados hermanos, sino es perder la fe. Uno puede llegar a sentir miedo en ciertas circunstancias o en ciertos problemas, pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, uno debe de recordar que Dios está con uno y uno puede guiar a través, el Dios nos puede guiar a través de las tormentas más poderosas en nuestra vida. Pero la generación del desierto se dejaron llevar por el miedo, por el pánico, el punto que dejaron de creer en Dios y llegaron a tomar la decisión de no entrar a la tierra y no seguir el plan divino del Dios Todopoderoso. En el versículo 26 y 28, sin embargo, no quisiste subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos hermanos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y es más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos ahí a los hijos de Anac, a los gigantes. Amén. Esos hombres recibieron las malas noticias y las creyeron, amados hermanos. Ese es el problema, que nosotros cuando nos dan una mala noticia la creemos, pero cuando nos dan una buena noticia viniendo de las cosas del reino, amén, dudamos. Moisés trató de ayudarlos en superar el miedo. Entonces yo os dije, os aterréis, no tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto, en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo de la mano por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. El problema es que el pueblo creyó más en las circunstancias malas que en las buenas palabras del Dios eterno. Deuteronomio capítulo 32, versos 33. Pero con todo esto no confiases en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para que buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día para mostrarnos el camino por donde debías de andar. El Señor mostró todo su poderío cuando Él anduvo con el pueblo en Egipto, en el desierto. El Señor les mostró cómo caminar, cómo dirigirse, pero estos hombres dudaron. Muchas veces nosotros, amados hermanos, cuando estamos pasando por un proceso, cuando estamos pasando por una circunstancia, nos llega la duda, nos llega el temor. Y yo no digo que no llegue, sí llega, pero no debemos de aceptar eso. Debemos de aceptar las cosas del reino, las cosas del cielo. Cuando el Señor te dice te voy a prosperar, no importa que no tengas nada. Cuando el Señor te dice te voy a sanar, no importa que en ese momento estés viviendo la enfermedad. Cuando el Señor te dice te voy a hacer grande, te voy a dar un gran nombre y te voy a hacer que tu iglesia sea grande en número. Y tú ves y volteas a tu iglesia y ves 3, 4 miembros, tú créele en el Señor, porque el Señor ya te dio esa palabra. Cuando el Señor te dijo, te voy a bendecir, te voy a hacer próspero, te voy a dar una familia, te voy a dar una casa, te voy a dar un hogar, te voy a dar libertad. Y muchas veces la duda llega a nuestra vida, dice, ¿cómo? Si en este momento estoy preso en este país, soy ilegal, no tengo documentos, ¿cómo voy a llegar a poseer una casa? ¿Cómo voy a llegar a tener una familia? ¿Cómo voy a llegar a tener una buena posición económica en este lugar? Si con trabajo, si alcanza para pagar la renta, con trabajo, si alcanza para comer. Amado hermano, yo te digo, creerle a Dios. Si el Señor ya te dijo, Él lo hará. Creerle al Señor. Si Él te dijo, te voy a bendecir, te va a bendecir. Si Él te dijo, te voy a sanar, te va a sanar. Si Él te dijo, te voy a sacar de la mediocridad, Él lo va a hacer. Amados hermanos, porque Él es fiel y Él no miente, Él cumple todo lo que dice. Amados hermanos, este tema es un tema que Él ya lo había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hombres que habían vivido en el pasado, hombres que habían muerto, esos hombres que caminaron en el desierto, era una generación incrédula, una generación rebelde que no aceptaba las cosas buenas del reino. Hoy en día vemos como mucha gente vas y les predicas, vas y los invitas, que hay un Dios que los sana, hay un Dios que los restaura, que su matrimonio tiene todavía salida.
que hay un Dios próspero, que hay un Dios que da vida eterna, y ellos no creen más en el diablo, creen más en las enfermedades, creen más en las cosas vanas que en las cosas buenas. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que me estás viendo, yo te digo en este día, créele al Señor, porque el Señor no miente. Créele al Dios Todopoderoso, al Dios del cielo, al Dios eterno, porque el Señor no miente en su palabra. Padre, gracias te doy esta tarde, Señor, por este mensaje. Gracias te doy por esos hermanos, hermanas que se conectaron, amigos o amigas que nos ven a través de estos medios. Gracias te doy, bendito Dios, por este medio de radio, Señor, Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Gracias te doy, amados hermanos, por mis amados hermanos que están, Señor, escuchando en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, Padre. Te pido bendigas a todos y cada uno de ellos. Padre Santo de la Gloria, si alguno está pasando por necesidad, Señor, económica, bendito Dios, si no tiene trabajo, abre las puertas de los trabajos, Padre. Ábrele, Señor, esas oportunidades que lleguen a tocar sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, bendito Dios, por aquel hombre, por aquella mujer, Señor, que está siendo tribulada por la enfermedad. Oh, bendito Dios, te pido las sanes. Derrames en ella, Señor, en él, en ese hombre. Bendito Dios, tu bálsamo de sanidad, tu bálsamo, Señor, bendito Dios de sanidad divina sobre esa mujer, sobre ese hombre, Padre. Bendito Dios, sobre todo, Señor, por aquellos niños que están padeciendo violencia, Padre, en todo el mundo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, mandes ángeles a acampar alrededor de ellos, Padre. Oh, bendito Dios, yo me uno, bendito Dios, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que han perdido a sus hijos a través de un robo, por ese robo de infantes que se está creciendo y está escandalizando a nuestro mundo, Señor. Bendito Dios, Señor, toma mis ojos, toma mi voz, toma mis manos, Padre, para que yo pueda anunciar, Señor, y pueda yo ver y pueda yo ayudar, Señor, a evitar todo eso, Padre. En el nombre de Jesús te pido por aquellos niños que se han robado, que han tomado de sus casas, se los han arrebatado a sus padres, a sus madres. Oh Dios mío, los cuides, los bendigas y hagas, Señor, un feliz retorno a sus casas, a sus hogares. Oh bendito Dios, manda consuelo a todos aquellos que han perdido un hijo, Padre, que han perdido, Señor, a una madre, a un hermano. Fortalece su espíritu, Señor, fortalece su corazón. Multiplícale la fuerza, Señor, donde no hay, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, me despido, Señor, de ti, Señor, pero no de tu presencia. Y te pido que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias. Amén y amén.